Hola, buenas. En este nuevo video vamos a analizar una defensa para luchar contra la apertura inglesa. En videos anteriores hemos estado analizando el ataque Grand Prix, el ataque Indio de Rey y también hemos estado analizando la famosa escandinava. Decir que bueno, aún me queda un video para hacer de la escandinava, que bueno, lo haré muy pronto. Y hablando del ataque Grand Prix, les traigo una buena noticia. Y la buena noticia es que se puede jugar también con negras contra la apertura inglesa. Es una noticia muy buena porque obviamente la mayoría de nosotros, al haber estudiado el ataque Grand Prix con blanca, ya conocemos las ideas, los planes típicos, las posiciones y ubicaciones que deben tener nuestras piezas, con lo cual nos va a resultar mucho más fácil aprenderla con las piezas negras. Entonces, ¿cómo llegamos a una especie de ataque Grand Prix? Ante un C4 vamos a contestar con E5, que de hecho es una de las respuestas más sólidas que tiene el negro ante la respuesta C4. G3, por ejemplo, luego en videos posteriores vamos a analizar otras opciones, como por ejemplo caballo C3, pero realmente es lo mismo. Tenemos que contestar con caballo C6. Ante un alfil G2 y F5 y entramos en el famoso ataque Grand Prix con negras. Quizás la diferencia sea que bueno, tenemos un tiempo de menos, pero la buena noticia es que al no haber enroques opuestos en este tipo de posiciones, porque realmente no se va a enrocar largo en la mayoría de las posiciones el blanco, con lo cual es muy difícil que pueda sacar ventaja de ese tiempo que tiene de más, con lo cual no tenemos nada inferior en esta posición. Por ejemplo, ahora D3, caballo F6, nuestro desarrollo normal, y ahora caballo C3. Y aquí, bueno, como sabemos, hemos mencionado que el alfil en este tipo de configuración de peones se debía situar en una posición particular que era la casilla C5, ¿verdad? Que era una casilla muy cómoda porque bueno, el alfil tiene una actividad preponderante y de hecho en este tipo de posiciones el blanco va a intentar obstaculizar este alfil, quitar la actividad y bueno, obviamente si puede cambiarlo por el caballo de C3 va a ser la idea que va a tener el blanco. Entonces alfil C5 vamos a jugar, caballo F3 por ejemplo, enroque, y ante un enroque la jugada D6. Y ahora bueno, como estamos en una inglesa, ¿cuál va a ser la idea temática de la inglesa? Va a ser sencillamente tirar una 3, un B4, torre B1, para intentar presionar el caballo de C6, que es el que se opone a que este alfil tenga una presión importante sobre el punto B7, ¿verdad? Que es el punto clave de las blancas en inglesa. Así que bueno, la primera jugada entonces va a ser torre B1, una idea importante, temática, característica de la inglesa. Nosotros, ¿qué vamos a hacer? No vamos a hacer absolutamente nada, vamos a seguir con nuestro ataque. Como ya sabemos, la idea era F4. Es una ruptura temática que abre la columna F y además, como podemos notar, la diagonal del alfil ya entra a estar con una gran actividad, ¿verdad? Muy importante. Ahora, A3 sería ¿sí? La mejor jugada que tiene el blanco. Pero bueno, seguramente muchos de ustedes se preguntarán ¿qué pasa si me juegan G por F4? Sencillamente vamos a jugar dama E8, una jugada importantísima. Como sabemos, la dama se dirige a H5, ¿verdad? Para luego llevar el alfil a H3, el caballo G4 y sacrificar en algunas posiciones la torre por el caballo de F3 con un ataque muy fuerte. Entonces, ahora si F por E5, D por E5, y bueno, vamos a hacer el plan que les he mencionado, llevar la dama a H5 en primer lugar, luego el alfil de C8 se va a cambiar por el alfil de G2, que es el que defiende la posición blanca, el caballo de F6 se va a dirigir a G4, y vamos a tener presente posiciones en las cuales la torre se va a sacrificar por el caballo de F3, con lo cual esta posición el negro tiene ataques y una posición de ataque considerable. Y además a todo eso le vamos a sumar el potencial que tiene nuestro alfil
¿sí? De C5 que realmente ejerce una seria presión sobre el punto F2, con lo cual suele ayudar y mucho al ataque, como vamos a ver en posiciones de este video, ¿sí? Que se van a presentar. Así que bueno, por esa razón la mejor jugada va a ser A3, ¿sí? Que cuida obviamente la configuración de peones del flanco de rey, ¿verdad? El blanco no quiere tomar en F4 porque quedaría un poco desprotegido el flanco de rey, con lo cual A3 con idea de B4 va a ser el plan que va a tener, el mejor plan, por decirlo de una forma. Y ahora que vamos a jugar nosotros, la profiláctica A5. ¿Por qué vamos a jugar A5? Bueno, porque tenemos que cuidar que nuestro alfil esté a salvo, que no lo vayamos a perder, ¿verdad? Y además evitamos el movimiento B4 para que no se expanda el blanco. O al menos vamos a intentar obstaculizárselo momentáneamente. Ahora, por ejemplo, caballo A4, alfil A7 y B4. ¿Sí? Bueno, de todas formas el blanco no termina haciendo, pero bueno, ha tenido que llevar su caballo a la banda, con lo cual esto requiere un tiempo. Y ahora nosotros vamos a hacer A por B4, A por B4 y dama E8. Nuestra idea siempre va a ser la misma y es la ventaja con la cual les recomiendo que jueguen tranquilamente el ataque Grand Prix. Lo puede jugar cualquier tipo de jugador. De hecho, quiero contarle que hoy en día estuve empleando varias veces esta defensa contra jugadores que superaban los 2000 puntos de rating en Lichess, Chess24 y Chess.com, y he tenido resultados espectaculares, posiciones muy bonitas de ataque, de combinación, donde bueno, al final les voy a mostrar un ejemplo que se me presentó en una partida para que bueno, ustedes puedan corroborar que realmente lo he puesto en práctica y bueno, me parece una opción confiable. Se lo recomiendo que lo tengan como un arma sorpresa, si no lo jueguen siempre porque obviamente el rival los puede llegar a estudiar, así que bueno, empleenlo de vez en cuando. Y luego sí, ya les daré otro repertorio para que puedan luchar contra el inglés, así tienen dos repertorios y el oponente por ahí se le hace un poco más difícil poder estudiarlo, ¿sí? Ahora, si ustedes tienen un solo repertorio, quizás sea mucho más fácil y sean más predecibles, lo cual eso no es bueno. Así que bueno, ante dama E8, B5, ¿sí? Va a ser la idea del blanco, siguiendo su plan, que era el de eliminar el caballo de C6 para presionar sobre el punto B7. Pero además vamos a tener algo muy importante. Ante caballo E7, que es la mejor respuesta, ahora vamos a jugar dama B3. La idea del blanco en este tipo de posiciones, además de presionar sobre el punto B7, es intentar que este alfil, que realmente es un alfil muy bueno, ¿sí? Que ejerce mucha presión en esa diagonal, que no juegue, con lo cual se van a realizar jugadas como por ejemplo B6 para intentar sacrificar un peón, pero bueno, a cambio quitarle actividad a ese alfil para que bueno, obviamente no moleste, ¿sí? Porque es muy molesto. En esta posición básicamente el blanco tiene que encontrar un contrajuego rápido en el flanco de dama, porque de lo contrario puede caer en una posición totalmente inferior. Entonces, como dijimos, la idea temática casi siempre es intentar obstaculizar la actividad del alfil de A7. Otras ideas que se han intentado en lugar de dama B3 y que de hecho no han sido muy afortunadas es la jugada alfil A3, por ejemplo. Pero bueno, en este caso dama H5, dama B3, F por G3, H por G3 y alfil H3, cambiando el alfil bueno, ¿verdad?, que tiene el blanco porque defiende toda la posición del enroque. C5 jaque, rey H8 y ante un B6 ahora no nos interesa, ¿verdad?, quitar el alfil. Caballo G4 con un ataque realmente muy peligroso y hasta ganador, es porque si B por A7, alfil por G2, rey por G2, torre por F3, el clásico sacrificio, rey por F3, torre F8, rey E4, dama F5 y bueno, la posición sería mate en este caso, pero es un ejemplo de lo que puede pasar si el blanco no juega preciso y pierde muchos tiempos. B6, por ejemplo, sería otra idea que es un poco mejor que la anterior, pero de todas formas ahora alfil de 7 es una jugada de ganancia de tiempo, ¿verdad? El caballo está suelto, colgando, ¿verdad? Entonces B por A7 es la única jugada, alfil por dama de 2, F por G3, H por G3,
torre por A7 y bueno, realmente hemos ganado un peón, tenemos una ligera ventaja en esta posición, con lo cual considero que tampoco es buena. Así que bueno, lo mejor entonces podría ser dama B3 en esta posición, aunque es muy difícil, ¿verdad?, con blancas, y por eso les recomiendo que jueguen este ataque. Y ahora F por, H por y dama H5, ¿verdad?, llevando la dama al ataque. Decir que bueno, B6 es la mejor jugada, cumpliendo el plan que les he mencionado, que es obstaculizar la actividad del alfil. Ideas como por ejemplo C5 no serían muy afortunadas, porque bueno, rey H8, B6 y ahora caballo G4, el ataque se viene muy rápido. B por A7 permitiría torre por F3. Y si torre E1 para darle un aire al rey, ¿verdad?, para que escape a F1, vendría sencillamente C por B6, A por B6 y alfil B8. Y en este caso las negras estarían mejor, con grandes chances de generar un ataque muy fuerte sobre el flanco del rey. Y bueno, considero que no tienen ningún tipo de inconveniente. Entonces B6 es la mejor jugada, C por B6, caballo por B6 y ahora nuestra idea temática, caballo G4, ¿sí? Sencillamente amenazando torre por F3. Aquí caballo por A8, sencillamente, bueno, torre por F3 sería una jugada mala. Torre D1 es lo mejor, pero bueno, en este caso la jugada buena es caballo F5, lleva una pieza más al ataque para abrir toda la posición, ¿verdad?, del enroque y atacar obviamente con la mayor cantidad de piezas que se pueda. Y aquí el alfil B2 sería lo más interesante, dado que por ejemplo caballo por A8 permitiría, o sea, liberaría el alfil, lo cual no es bueno. Alfil, rey F1 y caballo G3 mate, con lo cual también podemos observar el poderío del alfil en esa posición, ¿verdad? El caballo estaba obstaculizando la diagonal, pero al tomar en A8 liberó la diagonal, con lo cual no es una jugada buena. Dama C2 se intentó en otra partida, pero tampoco es una jugada buena, porque bueno, obviamente caballo D4, dama D2, torre por F3, E por F3, caballo H2, dama E3 y la jugada buena caballo de D por F3, forzando la respuesta alfil por, caballo por, rey F1 y ahora caballo D4, así una jugada muy buena, dado que si rey E1, caballo C2, hacemos un doble y ganamos la dama, y si rey G2, la jugada buena alfil H3, ganando la partida en el acto, ¿verdad? Así que bueno, eso sería lo que pasa si dama C2, jugada mala. C5 sería un poquito mejor que las dos opciones anteriores, pero de todas formas lograríamos quedar muy bien con rey H8, caballo por, y ahora la jugada buena caballo D4. Tomar en D4 con el caballo obviamente es una opción mala, porque bueno, permitiría dama H2, rey F1, torre por F2, ganando. La mejor opción sería dama A2, a lo que vendría la sencilla alfil por C5, y bueno, obviamente tenemos un ataque muy bueno en esta posición. Considero que estamos excelentes, ¿verdad? Y tenemos grandes chances de ganar, ventaja decisiva también, con lo cual bueno, C5 no está siendo una opción tampoco recomendable. Como les decía, alfil B2 es un poquito mejor, pero bueno, en este caso la jugada buena es alfil E6, torre A1 y ahora la jugada buena caballo por G3. Ante un F por G3, la jugada buena torre por F3, E por F3, dama H2, rey F1, torre F8, llevando la pieza que faltaba al ataque, torre D2, caballo E3, rey E1, dama G1, rey E2, dama por G2 y ante un rey E3, dama por F3 y bueno, la partida más o menos terminaría de esta manera. Así que bueno, esta es la presentación del famoso ataque Grand Prix, pero para luchar contra la defensa inglesa. Así que bueno, como han podido notar, es una apertura muy sólida que también se puede jugar con las piezas negras. En serio que se les recomiendo. Y bueno, como les decía, para el final les voy a mostrar una posición en la cual se me dio en una partida que jugué con un jugador de 2040 aproximadamente de Brasil. Esta posición es de táctica, es como para
mostrarles que se generan posiciones muy ricas en cuanto a ataque. Bueno, y esta es la posición. No es muy difícil, ¿verdad? Un problema de táctica básico, nivel fácil, pero es como para que vean lo que suele presentarse en estas posiciones. Estaba amenazando G4 y la verdad que tenía un ataque bastante importante. Sacrificé un peón para obtener esta posición. Y bueno, obviamente el blanco intentó defenderse con dama G2 porque le estaba presionando su peón de G4 y bueno, era muy difícil sostener esta posición. Y bueno, y ahora jugué la sencilla torre por E3, ¿sí? Una combinación que bueno, obviamente con la dama se ataca la dama de G2 y bueno, única opción posible es jugar dama por D5 porque de otra forma les estaría dando mate, ¿verdad? Y bueno, y ahora la intermedia, torre por E1, rey F2, alfil por D5, rey por E1 y bueno, una pieza de más como podrán darse cuenta y gané la partida luego de pocas jugadas y lo seguí un poco, torre 8, rey D2, pero luego de esta jugada es realmente muy fuerte, ¿verdad? Estamos atacando 2 puntos y bueno, obviamente se gana uno de los 2 peones, con lo cual ventaja decisiva clara. Así que bueno, es como para rellenar, ¿sí?, lo que acabamos de ver y como para incentivarlo a que jueguen este hermoso ataque con las piezas negras. Nos vemos en el próximo video donde bueno, continuaremos analizando más posiciones que el blanco nos puede ofrecer desde el punto de vista de la apertura inglesa.